8 de la mañana, 18 minutos. Saludamos hasta ahora al senador de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, el señor Carlos Antonio Lozada. Señor Lozada, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días y un saludo para todos los oyentes. Señor Lozada, le tengo que decir que hemos recibido muchos en Colombia muy bien la carta que usted ha enviado y que las FARC han enviado en las últimas horas a Colombia pidiendo perdón por el secuestro. ¿Cómo fue el proceso de poder escribir esta carta? ¿Cuánto tiempo les llevó y cuáles son las consideraciones que los han llevado a escribir este documento? Bueno, sin lugar a dudas, esto no ha sido un proceso fácil para nosotros a nivel personal y como organización, desde luego también. Esta transición ha implicado hacer una profunda reflexión acerca de todo lo que significó el alzamiento armado que nosotros protagonizamos contra el Estado, la cantidad de errores, de fallas que se cometieron y, por supuesto, llegar a entender y a asimilar que el tránsito hacia una Colombia en paz, luego de la firma del acuerdo, implica asimilar esas conductas, esos comportamientos que niegan la esencia de lo que era nuestro proyecto político revolucionario y que por lo tanto se hace imperativo de cara al país, a las víctimas, a la sociedad colombiana, hacer ese reconocimiento con humildad, pedir perdón y de esa manera ir abonando un camino. Nosotros somos conscientes que este es apenas un primer paso. No consideramos pues que ya con esto estemos terminando un proceso, al contrario, creemos que lo estamos iniciando y que por lo tanto debe continuarse avanzando en términos de poder otorgarle, restablecer los derechos a las víctimas y por supuesto generar unas condiciones para un marco de convivencia y de reconciliación de todos los colombianos en medio de las diferencias que podamos tener. Señor Lozada, le saluda William Calderón. Una parte de la carta ha llamado la atención particularmente. Dice textualmente: sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando reencontrarse con su padre. No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados. Hasta hace muy poco ustedes le decían a los secuestrados retenidos, no admitían haber cometido secuestros dentro de la época de la violencia en la que estaba activa las FARC. ¿Qué fue lo que generó este cambio? ¿Por qué ahora el cambio de léxico? ¿Por qué este golpe de pecho? ¿Por qué este arrepentimiento? ¿Qué los llevó a cambiar el discurso y a empezar a admitir toda la desgracia que ustedes le produjeron a Colombia? Bueno, hay dos hechos que quiero señalar. Uno es que en este tema del léxico, técnicamente, desde el punto de vista jurídico, a la luz del derecho internacional, la denominación del delito de retención ilegal de personas, allí no ha habido un capricho y un empecinamiento nuestro. De hecho, el informe del Estado colombiano, el informe de la Fiscalía de la Jurisdicción Especial, así se titula, porque no existe en el marco del derecho internacional la figura del secuestro. Eso es una figura jurídica del derecho penal colombiano. Nosotros tenemos que reconocer que nos equivocamos aquí en materia de comunicación. No supimos transmitir adecuadamente ese mensaje, de manera que llegamos a la conclusión que sin nombrar el secuestro, con esa palabra, con ese término, contribuye a que caigan las prevenciones, a que se entienda que no hay una resistencia nuestra a hacer ese reconocimiento que de hecho ya está formulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz hace muchísimos meses. Pues lo íbamos a hacer y desde luego avanzando más allá y poniéndolo en términos del reconocimiento de nuestra responsabilidad y de la reflexión acerca del dolor, de la inhumanidad de esa práctica, aún en medio de algo tan inhumano como es la guerra. ¿Cuándo van a pasar de las palabras a los actos? El país todavía está esperando que ustedes entreguen las rutas del narcotráfico que prometieron, la plata que prometieron, que reconozcan
el daño que causaron y reparen a las víctimas. ¿Cuándo pasamos de las palabras a los hechos? Nosotros hemos estado haciendo múltiples actos de reconocimiento que son hechos de paz. Le puedo mencionar lo que fue el acto de reconocimiento en Bojayá, en La Chinita, con los familiares de los diputados del Valle, con víctimas del Club del Nogal. Es decir, esto no es simplemente un comunicado, no es una declaración a través de los medios, es el resultado de un proceso que nosotros hemos venido abordando desde la firma del acuerdo y que aspiramos, como le digo, a que se continúe profundizando. Nosotros estamos inmersos en un proceso de transición como nación, como sociedad, por supuesto nosotros también como organización, de manera que lo que no puede haber duda es que vamos a honrar cada uno y todos los compromisos que están contenidos allí en el Acuerdo de La Habana, pero entendiendo que esto no es un problema de una semana, de un mes, de un año, esto nos va a demandar seguramente muchos años. A veces no se comprende humanamente que los tiempos históricos son distintos a los tiempos biológicos. Hay que tratar de entender ese proceso, pero repito, aquí lo destacable es la decisión política que tenemos por parte de la FARC y que ojalá fuera así también por el Estado firmante del acuerdo, de honrar esos compromisos, porque quiero señalar eso, simplemente para mostrar, ilustrar la complejidad de esto que estamos viviendo, que de parte del Estado, por ejemplo, se alteró el acuerdo y hoy en día los otros intervinientes del conflicto, entiéndase los funcionarios que tomaron decisiones en el marco del conflicto, que también genera víctimas, que continúa incluso generando víctimas hoy en día, y los paramilitares y los empresarios, por ejemplo, que financiaron el paramilitarismo, decidieron sustraerse de ese compromiso del acuerdo. Nosotros entendemos que esto es un proceso, repito, que va a demandar un tiempo, pero de parte de FARC no puede haber duda de que vamos a honrar esos compromisos y estamos avanzando en ese camino. Senador Gallo, como bien sabe usted, para evitar los juicios adversariales en la JEP, en donde ustedes, pues si se comprueba que no han contado la verdad luego de la contrastación con los hechos documentales y con las versiones de las víctimas, podrían perder los beneficios, pues una de las partes, además del reconocimiento y de pedir perdón, es contar verdad y contar verdad detallada. Y aunque el gesto de ayer es muy importante, hemos visto en días anteriores a otros miembros del secretariado que han asistido a las audiencias preliminares en la JEP y que han negado hechos como el reclutamiento, según la lógica de ustedes en el conflicto. Lo de ayer fue importante, pero ustedes van a estar dispuestos a continuar contando la verdad y los detalles de los abortos a las mujeres, el reclutamiento, las extorsiones, las masacres, todos los demás crímenes que protagonizaron durante el conflicto en la JEP a las víctimas y a la sociedad. Nosotros, les repito, tenemos un compromiso. Esos procesos tienen ese nombre, procesos, no son un hecho, no es una comparecencia. Debo decirle con todo respeto que hemos visto cómo se ha entresacado a partes de las comparecencias de algunos de nosotros, descontextualizando. Nos parece que no debería ser de esa manera, que se debe contribuir a poner en contexto, digamos, todas esas declaraciones, porque obviamente hubo decisiones equivocadas, hubo errores, hubo delitos, contrarios incluso a nuestra propia reglamentación, de manera que en eso vamos a avanzar. Si se ilustrara, por ejemplo, el caso del 01 de los secuestros en la JEP, van a ver que no solamente dimos nuestra versión individual, también hay ya versiones colectivas, hay respuesta a los requerimientos que hicieron las víctimas a esas comparecencias iniciales, y más allá de eso, hay ya documentados casos incluso de donde hay ubicación de restos de personas secuestradas que murieron en poder de la FARC. Eso no se le ha dicho al país, pero eso está ahí en la JEP, no lo estamos inventando. De manera que si a veces más allá de la noticia se documentara de manera seria desde el punto de vista periodístico de estos avances, seguramente que la valoración que se haría en Colombia de este proceso sería distinta.
Señor senador, en lo que respecta al orden público, lo que más le preocupa a los colombianos, particularmente en algunas regiones puntuales de Colombia, es el crecimiento de las disidencias. ¿Cómo analiza ese tema? ¿Cree que ese tema va a crecer, va a decrecer, que ustedes harán algún papel para, no sé, para que esas disidencias vuelvan al redil de estos procesos ya pactados con el Estado? ¿Qué va a pasar con las disidencias desde su punto de vista? Pues desafortunadamente, y así lo expresamos nosotros en el Congreso de la República, el gobierno se empeñó primero en implementar una política de seguridad que está llamada a fracasar. Segundo, en el propósito de desconocer el acuerdo y formular una política que denominaron paz con legalidad, lo que estamos viendo es que el Estado no cumplió ese compromiso que tenía y que se deriva del acuerdo, que era ocupar esos espacios. Allí no hay solamente un tema de incapacidad del Estado, hay un problema de voluntad política. El acuerdo en sí mismo es una hoja de ruta para garantizar que por fin el Estado llegara a esos territorios, no solamente a través de la fuerza pública, sino de desarrollo rural, de reforma política, de sustitución de cultivos, de generación de acuerdos políticos regionales para sacar la violencia del ejercicio de la política. Si se implementara cabalmente el acuerdo, nosotros no tenemos dudas que hoy en día la situación en las regiones, como fue evidentemente luego de la firma del acuerdo en los meses siguientes, sería totalmente distinta, pero desafortunadamente este gobierno se equivocó, primero en no implementar integralmente el acuerdo y segundo en un modelo de política pública de seguridad que es contraria a las realidades que se viven hoy en día en esos territorios. Senador Losada, Andrea Bernal lo saluda. ¿Qué más van a admitir? ¿Qué otra responsabilidad ustedes tienen que admitir y por qué más van a pedir perdón? Nosotros vamos a reconocer todas nuestras responsabilidades que correspondan, digamos, a delitos a la luz del derecho internacional. Ese es el compromiso. Vamos a pedir perdón por todas ellas. Vamos obviamente, a acoger las sanciones que se han impuesto por la jurisdicción. Vamos a tratar de establecer un diálogo con todas las víctimas de esos hechos para lograr avanzar en términos de la reconciliación y cuando a bien lo tengan las víctimas de manera individual, pues obtener el perdón, de manera que esto, repito, no va a ser un proceso de una semana, de un mes, de un año, esto seguramente nos va a tomar varios lustros, pero esa es la decisión política que hemos tomado y en ese sentido podemos nosotros dar la seguridad que no vamos a desfallecer. Senador, buenos días. Le habla Suri Chamá. Lo escucho con atención y habla usted en plural. Y por supuesto, no hay que restar mérito a lo colectivo, pero en lo personal, de eso también hablan los acuerdos, ¿usted confesará, por ejemplo, algún delito? ¿Cuál sería? Bueno, hay un principio básico del derecho, eso es como el primer semestre, el primer día, el primer semestre del derecho, y es que a nadie se le puede obligar a autoincriminarse. Nosotros estamos obligados, ese es un compromiso, a dar verdad y con ese espíritu hemos acudido absolutamente a todas las citaciones que nos ha convocado por la Jurisdicción Especial de acuerdo a los macrocasos que se han ido abriendo, de manera que en ese compromiso tengan la certeza que no vamos a fallar. Señor Losada, ¿ustedes creen que de la manera en que han actuado bien en el marco del proceso de paz? ¿No hay nada que reprochar? No, por supuesto que hemos tenido equivocaciones, que hemos tenido errores. Yo señalaría, por ejemplo, el que no hayamos logrado nosotros transmitir adecuadamente muchas veces los mensajes que hemos querido enviar a la sociedad colombiana. En otras entrevistas en la mañana de hoy nos han señalado la demora en el tiempo. Es decir, por supuesto que como toda obra humana, como todo ser humano, somos susceptibles de cometer errores, pero repito, lo que no debe haber duda es la decisión tomada de hacer todo lo posible para que de alguna manera podamos resarcir el daño causado en medio de la confrontación y que por sobre todo logremos como sociedad pasar la página de este doloroso conflicto para que las próximas generaciones de colombianos no tengan que vivir lo que nosotros hemos vivido en el conflicto. Señor Losada, algo de lo que se escribió en esta carta o la motivación final para aparecer con esta carta se dio tras la reunión con Juan Manuel Santos, el senador Cristo
el senador Cepeda en esta muy mentada reunión que se filtró ante los medios de comunicación? Bueno, ese es un tema que conversamos en esta reunión con el presidente Santos y con el ministro Cristo, y también expresamos nosotros nuestra inquietud, porque es que ustedes deben recordar que este acuerdo contemplaba la comparecencia, únicamente se excluían los expresidentes, lo cual nosotros consideramos es un error, pero finalmente aceptamos. Pero luego de eso, ha firmado el acuerdo, se excluyeron los altos mandos militares, los vicepresidentes, los ministros, los gobernadores, los exalcaldes, es decir, todos los funcionarios civiles del Estado, se excluyeron también los empresarios. Entonces nosotros también le expresamos en esa reunión al ministro y al presidente que nos gustaría escuchar que también el Estado va a honrar ese compromiso que se firmó y que después fue alterado, porque el conflicto tuvo varios protagonistas, el Estado, el primero de ellos, y también los paramilitares, y otros que sin haber estado, digamos, en el campo de batalla, tomaron decisiones que también generan victimización, de manera que hacia allá consideramos nosotros que debemos avanzar. Entendemos que esto va a demandar tiempo, no nos motiva y no nos mueve tampoco un ánimo de retaliación y de señalamiento, pero sí consideramos que este es un proceso necesario para que finalmente pueda darse esa reconciliación de la familia colombiana. Senador, ¿las FARC reclutaron niños, sí o no? Por supuesto, es que en ese caso nosotros personalmente estuve de comparecía ante la jurisdicción hace 2 semanas tal vez. El viernes tengo una nueva audiencia para continuar avanzando en este caso, y allí hemos reconocido que probablemente hubo menores de 18 años en filas, también menores de 15, que era la edad mínima, y estamos precisamente aportando los elementos para que con base en la sustanciación de ese proceso, la magistratura pueda determinar en qué marco se dieron, digamos, ese ingreso de menores a filas de la FARC y en el conflicto. ¿Sabe, senador, que es muy difícil creer esto? Es que las FARC han engañado al país por décadas. Han asesinado, han secuestrado, han arrasado con pueblos, le han mentido al país, se han burlado del país en su cara. Bueno, así no recordar al señor Santrich cantando el quizás, quizás, quizás y tantas otras cosas más. ¿Cómo decirle a los colombianos que esta carta no es otro engaño más? Bueno, no, ahí está el texto de la carta. Nosotros estamos aquí actuando de cara al país. Sabemos que esto va a demandar un tiempo y bueno, son los hechos los que hablarán, digamos. Aquí no podemos nosotros ya más que aportar en este momento lo que tenemos, y es hacer este reconocimiento. Somos conscientes de que este es un primer paso apenas, que abre un capítulo en el proceso de implementación del acuerdo en lo que respecta a los compromisos de las FARC, y por lo tanto lo máximo que podemos hacer en este momento es reafirmar ese compromiso y permitir que sea el tiempo y sobre todo nuestras actuaciones las que terminen, digamos, generando esa sensación que ustedes tienen. Señor Lozada, yo tengo que aceptar que este es un gran cambio de actitud frente a todo lo que uno ha visto y se ha visto durante años, en tantos años de guerra y tantos años también de negociación de la paz, porque entre la negociación y lo que llevamos de implementación del acuerdo, pues este tono suyo y estos reconocimientos públicos suyos hacen que esto tome una versión diferente. Le quiero preguntar, porque en algunas de las respuestas usted ha tenido palabras duras contra los medios de comunicación. ¿Ustedes qué piensan de los medios de comunicación? ¿Odian a los medios de comunicación como nos odiaban antes, como nos querían eliminar con bombas, con asesinatos y secuestros? ¿O ya les ha bajado un poco el odio que tienen hacia nosotros? Bueno, no, nosotros nunca hemos considerado a los medios como enemigos. Sabemos indudablemente, lo digo sin la menor animosidad, que obviamente al tratarse de medios de comunicación que juegan un papel en la sociedad, pues tampoco pueden considerarse que hayan estado por encima de lo que ha sido esta historia del conflicto. A través de los medios se han generado también opiniones que de una u otra manera van a incidir en el desarrollo del conflicto. Por eso nosotros a veces obviamente hemos censurado por posturas
de los medios que consideramos de alguna manera han contribuido a profundizar esas medidas, pero más allá de eso, también hace parte de ese pasar la página, y entendemos que obviamente los medios están llamados a jugar un papel decisivo y determinante en aclimatar esas condiciones que permitan un marco distinto de convivencia y de reconciliación tan necesario en nuestra sociedad. Yo creo que ese es el papel que nos gustaría ver en los medios en esta etapa, pues porque finalmente juegan un papel decisivo y determinante en la formación de la opinión pública. En algún momento de todo este proceso, ustedes también van a ofrecerle disculpas a los medios de comunicación por haber matado periodistas, por haber puesto bombas en lugares donde habían antenas, donde había emisoras, donde había periódicos, donde había comunicadores en diferentes lugares del país, por disentir y por tener simplemente haber cometido el delito, comillas, de no pensar como ustedes pensaban. ¿Va a haber algún momento una reconciliación también con quienes han levantado la mano para castigarlos y para mostrarse en oposición frente a lo que ustedes han hecho históricamente o hicieron históricamente para ser correctos con la verdad? Bueno, nosotros tenemos toda la disposición de abrir espacios de interlocución y de diálogo con todos los sectores que hayan sido víctimas de nuestro accionar. No hay excepciones, digamos, en esa decisión, y por supuesto que seríamos, digamos, los primeros en abrir esa posibilidad de un diálogo con todos los medios. De hecho, hemos hablado con directores de distintos medios, también con periodistas, y por supuesto que estaríamos dispuestos a avanzar, digamos, en un proceso de reconocimiento de responsabilidades en ese marco, digamos, de lo que hemos iniciado en este proceso de transición. Señor Lozada, también quisiera preguntarle sobre la actualidad, lo que está ocurriendo actualmente, sobre las protestas y los vándalos, sobre lo que están diciendo las autoridades colombianas y las investigaciones de las agencias de inteligencia nacionales que señalan a grupos radicalizados con vínculos con el ELN y milicias urbanas, y también de las disidencias de las FARC. ¿Qué piensa usted sobre eso? Porque para nadie es un secreto que antes, o el grupo al cual usted pertenecía antes, sí tenía milicias urbanas, sí operaba en la ciudad y sí tenía como enemigos a la policía y a lo que se considera el establecimiento del orden y la libertad en el país. ¿Qué piensa usted sobre lo que está ocurriendo actualmente? Yo voy a expresar dos ideas. Yo pienso que es una equivocación enorme la que está cometiendo el gobierno y el ministro de Defensa y las autoridades al señalar al ELN y las milicias y las disidencias de lo que sucedió la noche siguiente luego del asesinato por parte de la policía de este ciudadano, porque primero se está criminalizando un hecho que claramente así sea violento, así no nos guste, así sea contrario a la ley, lo que muestra es un malestar generalizado de la población con ese hecho, pero que es el producto y el resultado de la acumulación de una serie de situaciones muy complejas que hay en la sociedad colombiana por las condiciones de la pandemia, pero también por todos los abusos de la autoridad por parte de la policía, que ha sido reiterativo en distintos momentos. Yo pienso por eso que hay un error, pero además otro error gravísimo. Yo fui comandante de la red urbana Antonio Nariño aquí en Bogotá. Yo sé lo que implica perfectamente desde el punto de vista organizativo, logístico, militar, de inteligencia, realizar, digamos, una acción militar en contra de la policía, y creer que ese número que se dio en una noche de manera espontánea lo puede hacer una organización. Eso significaría casi que tienen a Bogotá en sus manos estos grupos, y esa no es la verdad, esa no es la realidad. Por eso me parece que se equivocan primero criminalizando esa protesta social, así se haya desbordado, y se equivocan al atribuirle semejante capacidad a unos grupos que evidentemente no la tienen. De manera que no sé por qué se busque con ese objetivo, pero puedo asegurar que hay dos errores, por lo menos esos que les señalo, muy grandes en esa apreciación, que no se corresponde con la realidad, y que lo que se debería aceptar primero es la equivocación de la policía en todo lo que ha venido sucediendo, y segundo, entender que más allá de lo que ellos quieran atribuir a
organizaciones, lo que hay es un malestar social que el gobierno está obligado a atender para que esto no vuelva a reventarnos en los próximos meses en una dimensión mayor. Me parece que eso es lo que yo pudiera decirle acerca de lo que está observando. Claro. Ahora, señor Lozada, el gobierno ha dicho clara y repetidamente que no está generalizando, que hace una división entre lo que considera manifestaciones idóneas, lo que corresponde en los momentos en que las cosas están mal y el derecho legítimo que tiene la población de salir a protestar, y otra muy diferente a la de los vándalos y a la de las milicias urbanas. Y a esa parte quiero volver a hacer mi pregunta. ¿Qué piensa usted sobre las milicias urbanas, sobre la presencia de ELN y supuestas milicias de las FARC, teniendo en cuenta que las FARC, cuando era grupo armado y cuando usted pertenecía a las FARC como grupo armado, sí tenían como objetivo infiltrar en las ciudades, atacar en las ciudades, crear caos en las ciudades, matar policías, incendiar CAIs? ¿Qué cree de eso hoy? ¿Cree que siguen haciendo eso hoy las organizaciones adyacentes a las FARC? No, indudablemente ese debe ser un propósito que tienen, digamos, algunas organizaciones armadas que están hoy en día en la ilegalidad. Pero repito, atribuirle esa capacidad, atribuir lo que sucedió la semana pasada aquí en Bogotá a esos grupos me parece que no corresponde con la realidad, pero además es una equivocación del gobierno. Por supuesto que nosotros hoy en día rechazamos esas prácticas, creemos que eso no se debe dar, pero hay que diferenciar entre lo que hagan o intenten hacer este tipo de organizaciones y lo que son expresiones espontáneas de la población en un momento histórico concreto. Voy a hacer traspolar un ejemplo histórico para que se den cuenta, digamos, cómo eso puede suceder. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán terminó aquí en una revuelta donde la gente espontáneamente salió y bueno, sucedió lo que sucedió. Y ahí no le pueden atribuir eso a la FARC, al ELN, a las disidencias, al narcotráfico. Es que los procesos sociales se dan también así, de manera espontánea. La gente, a raíz de una rabia acumulada, sale y pierde el control, y de manera que yo digo que por ahí debería hacer el gobierno el análisis de lo que está pasando, porque repito, ya en noviembre habíamos tenido aquí unas movilizaciones contundentes, masivas, llenas de alegría, de juventud, que estaban, digamos, protestando. Hoy en día esa situación social se ha ido deteriorando, agravando, haciendo más compleja a raíz de todo lo que ha implicado la pandemia, y esas expresiones que estamos viendo son un resultado de ese, son producto, digamos, de esa amalgama de situaciones, y por ahí pienso yo que hay que encontrarles la solución, porque si diagnosticamos mal, que es lo que yo considero que está haciendo el gobierno, nos vamos a equivocar en la solución. Rosada, quisiera saber qué piensa usted sobre los trinos de Gustavo Petro, que muchos han considerado exagerados, que muchos han considerado oportunistas y que muchos han considerado como incitadores de la violencia y de los desmanes y de la violencia que se produjo en los últimos días en Colombia. Sí, repito que si seguimos buscando las flores en la sábana nos vamos a equivocar de remedio. Atribuirle a Gustavo Petro, a cualquier otra persona, a un partido político, a quienes estamos actuando en el marco de la legalidad, responsabilidad en lo que viene sucediendo, es buscar en la arriba. Me parece que ahí, repito, hay un desenfoque, más allá de las críticas, de las diferencias que se puedan tener con Gustavo Petro o con cualquier otro partido, otra organización, un dirigente político, pero en temas tan delicados es fundamental acertar en el diagnóstico, porque de lo contrario vamos a terminar siempre haciendo señalamientos, buscando responsables y no las causas que están originando esa alta conflictividad, esa situación tan explosiva que tenemos hoy en día en todo el territorio nacional. Entonces, si le estoy entendiendo bien, los que quemaron los CAIs, los que incendiaron parte de la propiedad pública y privada, son personas cuya actuación es completamente justificable. Es explicable. Yo creo que el término no sería justificable, sino explicable a la luz de la conflictividad que hay y de las condiciones que hay hoy en día en la sociedad colombiana. Porque, repito, eso por supuesto que lo rechazamos, por supuesto que eso no debería darse, pero se está dando, y se está dando, ¿por qué? Porque la gente está indignada,
La gente tiene represadas una serie de frustraciones de orden económico, de orden social, de exclusión, de represión que ha visto, y eso estalla así, le repito, esto se nos dio en el año 48, se dio también en el 77 en el paro cívico. Estos son fenómenos sociales que si los tratamos de simplificar, es decir, no es que aquí hay unos grupos que están detrás de eso, pues nos vamos a equivocar en el diagnóstico y la solución, por supuesto, también va a ser equivocada, de manera que el llamado es a que el gobierno nacional, pero también a que el conjunto de la sociedad, incluidos los medios de comunicación, tratemos de encontrar los elementos que están en la base causal del fenómeno para poder encontrar las soluciones acertadas, porque si las simplificamos no vamos a encontrar solución y esto se va a repetir en unos meses, quizás en unas dimensiones mayores por cualquier hecho que se presente, se va a dar. Entonces esa es la situación. Ahora, yo tengo que decir que le agradezco muchísimo y a nombre de todos nosotros poder tener esa conversación en los términos claros y abiertos en los cuales estamos teniendo la conversación y donde evidentemente hay puntos divergentes de la aproximación hacia el problema. ¿Cree usted que entonces la mayoría de los colombianos se siente con ganas y con derecho de hacer actos como los que vimos la semana pasada de destruir los CAIs y quemar la ciudad? ¿Eso representa la mayoría? Yo lo que yo leo y interpreto en esta situación es que hay una inconformidad, hay un descontento de la gente con sus condiciones, unos seguramente por razones laborales, otros por sus condiciones sociales, económicas, otros porque los indigna ver esa actitud de la autoridad que sale a disparar a ciudadanos inermes que estén protestando, así estén atentando, ¿cierto?, contra la propiedad privada, como se dice, pues no se les puede responder a bala, que fue lo que vimos y hemos visto en los... Entonces, eso es lo que está sucediendo, digamos, eso es lo que está pasando y es algo, es decir, es que lo que sucedió no es cualquier cosa, fueron, no sé, 75 CAIs que fueron atacados de manera simultánea. Repito, eso no obedece a una planificación de un grupo, de una organización. Eso es un estallido social que muestra que hay allí un fermento, algo que se está cocinando en el subsuelo de la sociedad y que las autoridades y que todos quienes tenemos responsabilidad con la conducción de la sociedad, de alguna manera tenemos que tratar de profundizar, porque puede terminar esto en un estallido. Repito, aquello que sucedió en el año 48, el paro cívico del 77, bueno, en la historia nuestra, históricamente se han venido presentando, digamos, ese tipo de hechos que por supuesto pueden tener unas consecuencias muy graves. Por eso repito que es muy importante que la autoridad y que el gobierno pudiera, digamos, hacer un diagnóstico realmente objetivo de lo que está pasando y no quedarnos con la primera explicación para buscar unos responsables y no atender las causas que hay en la base causal del fenómeno. Por supuesto, y en la base causal del fenómeno creo que coincidimos todos de que hay muchas cosas que mejorar, pero ese no es el camino. Y hay otros, a diferencia suya, que consideramos que sí, que quemar cerca de 60 CAIs, destruir buses de Transmilenio no es producto de la generación espontánea o el darwinismo, sino que es algo mucho más organizado, peligroso, coordinado y que tiene manos criminales encima de ellas. Y somos unos los que pensamos así y que las autoridades nos están dando la razón. Y son otros que piensan diferente como usted, que cree que son producto de la germinación de las plantas como hay en la tierra. Le quiero preguntar esta última cosa. Y de nuevo, con todo el agradecimiento que genera tener una conversación plana, amplia y decente con usted. ¿Todos los del secretariado piensan como usted en este momento? ¿O usted es un disidente del pensamiento diplomático, político del partido de las FARC? Bueno, nosotros somos una dirección colectiva donde, por supuesto, como en todas las organizaciones sociales, existen diferencias, matices, opiniones, pero en términos generales coincidimos frente a los compromisos que hemos asumido, frente a la visión que tenemos de los fenómenos actuales y de la perspectiva de lo que debe ser la solución de los problemas de nuestro país. En eso coincidimos enteramente, más allá de que, por supuesto, hay matices, hay temperamentos, hay opiniones, porque de eso se trata precisamente la posibilidad de construir un partido político, pero también
de convivir en una sociedad democrática las distintas visiones y apreciaciones. Eso es lo que hace precisamente la democracia. Carlos, no sé, no sé, Luis Carlos, Cristina, William, no sé, pero nos dijo todo lo que queríamos oír. No sé si eso sea porque es senador y tiene que ser políticamente correcto, pero todas las preguntas, todas diplomáticamente correcto. Es decir, todo lo que queríamos oír en botica. Yo no sé usted si es que se volvió senador, no sé, yo lo veo como muy Pero políticamente correcto. Mejor, pero así es mejor, profesor Quijano. Pues que así es mejor. Para eso se hizo un proceso de paz, para hacer política y llegar al objetivo de los cambios a través de lo que la Constitución, el derecho y la democracia permite, no a través de las armas, la violencia y demás. No, hay que aplaudirle al senador Lozada que tenga entrevista, que hable con gente que como nosotros piensa diferente. Yo siempre he sido muy crítico de todo esto. Yo no hago parte del comité de aplausos que le parece todo magnífico, no. Y ni al gobierno, ni a la guerrilla, ni a la exguerrilla, ni a nadie, porque ese es mi trabajo. Pero la gallardía, la transparencia y la manera en cómo el senador Lozada ha enfrentado esta entrevista hace que reconozca que sus palabras son mejores que las armas. Y que hay que quitarse el sombrero cuando uno puede tener conversaciones a este nivel con personas como el senador Lozada, con personas como él, que hicieron parte de algo muy malo en el pasado, pero que hoy quieren resarcir. Y yo sí creo que hay que darles la oportunidad para que las cosas cambien. Y también creo que la justicia y la sociedad tendrán que castigarlos si incumplen a lo que se comprometieron a hacer. Así que, senador Lozada, mil gracias por tener esta conversación. Ojalá todo continúe en la manera en que todos deseamos que continúe, porque es mejor estar vivos debatiendo así sea fuerte que muertos y lamentando las vidas que dejamos de tener alrededor de nosotros de seres queridos y seres amados. Muchas gracias, senador Lozada, muy gentil. Bueno, a ustedes muchísimas gracias.